comunidad internacional aumentar la ayuda económica y humanitaria para atender la crisis migratoria por el flujo de venezolanos hacia ese país. Según cifras de la Cancillería colombiana, más de 1.296.000 venezolanos viven en el país. El gobierno dice que no hay suficientes recursos para atender la salud, la educación y dar techo a los migrantes. El reporte es de Fernando Ramos, que nos muestra un panorama de lo que ocurre desde Bogotá. Francisco Javier Vargas llegó hace 2 meses a Bogotá. Dejó toda su familia en Venezuela. Un amigo le prestó una bicicleta que acondicionó para vender café en las calles de la capital. Y bueno, luchando para poder mandarle sustento a mi familia, porque si yo no trabajo, ellos no comen. Esperando que algún día cambie esto, allá pues, en Venezuela. Una situación similar a la de su compatriota Adriana Araujo, quien tiene 5 meses de haber salido de su país. Yo soy abogado, educadora, y bueno, nunca pensé que venía para acá, para Bogotá, a enfrentarme con esto tan duro. Es fuerte. ¿Qué estás haciendo para vivir? Vendo tinto, helados, tortas, hago de todo un poco de lo que me salga. En medio de las dificultades, los migrantes tratan de ayudarse entre sí. Venezolanos pidiendo con niños. O sea, nosotros tenemos una niña y cuando vemos un niño, o sea, lo que más hacemos es ayudar. Me duele demasiado, mucho. Ver cómo están pidiendo, no sé dónde duermen, el frío, es horrible. Venezuela no estaba preparada para la migración. El venezolano nunca supo que fue migrar. Sabía que era recibir migrantes, pero que era migrar, pues no lo sabía. Y es muy complicado cuando llegas a un país distinto, a un país donde no tienes familia, donde no tienes arraigo, donde la situación de Colombia para el colombiano es complicada. El barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, es uno de los que tiene mayor cantidad de migrantes venezolanos en la ciudad. Por eso ahora le llaman Cedrizuela. Allí muchos llegan buscando una nueva oportunidad para sus vidas. Para mí y para todos los venezolanos que han emigrado a cualquier parte del mundo, es una decisión muy difícil. Primero, dejar todo eso que uno construyó y su familia construyó a lo largo de los años en Venezuela y volver a empezar de cero. Una decisión que toman cada día más y más venezolanos debido a la grave crisis política, económica y social que viven en su país. El canciller colombiano visitó el Centro de Atención para Migrantes en La Guajira, norte del país. Desde allí pidió a la comunidad internacional el desembolso de más recursos de manera urgente para atender la grave situación. Según cifras oficiales, hay 1.296.552 venezolanos en el país. No hay duda de que el flujo de la crisis genera situaciones de dificultad. Por eso estoy haciendo este llamado, porque nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, todo el mundo lo sabe, pero los recursos que tenemos son insuficientes para hacerle frente a la magnitud de la crisis. Según la Cancillería, por la frontera entre Colombia y Venezuela ingresan a diario unas 63.000 personas. De ellas, un promedio de 2.500 se quedan en el país. Según el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, no existe una crisis humanitaria en la magnitud que plantea el gobierno colombiano. En varias alocuciones públicas ha dicho que el flujo migratorio corresponde a la dinámica normal de la frontera entre ambos países. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Y en Venezuela, Juan Guaidó dijo que las reuniones que el oficialismo y la oposición sostendrán en Oslo, auspiciadas por el gobierno de Noruega, constituyen una mediación y no una negociación. Y para que funcionen, aseguró, deben conducir a elecciones justas, libres y transparentes. Vamos con Jorge Luis Pérez Valeri, que nos tiene los detalles desde Caracas. Jorge Luis, gusto de saludarte. Entiendo que aún la agenda no está del todo definida para estas reuniones que van a tener lugar en Oslo. Te saludo. Muy buenas tardes, José Manuel, para ti, para la audiencia. Efectivamente, eso está, la agenda está prevista que se lleve a cabo esas conversaciones en Noruega, pero no hay detalles sobre cómo va a transcurrir y sobre qué temas en particular se van a tomar. Sencillamente se han limitado las partes, tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó, a confirmar su participación. En el caso de Juan Guaidó, dice que no se trataría esto de una negociación, de una mesa de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, sino un proceso de mediación que está
aceptando de parte del gobierno de Noruega, e insiste en decir que no va a aceptar un proceso de diálogo que no conlleve a la salida de Nicolás Maduro del poder, insistiendo en estos 3 pasos ya reiterados que mantiene su discurso, buscando lo que considera es el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en las funciones del Ejecutivo y finalmente llevar a este país a elecciones libres. Ahora, Jorge Luis, cambiando de tema, falleció otro menor en el Hospital Infantil JM de Los Ríos que esperaba un trasplante de médula. Este es el 4º caso con un desenlace fatal de un total de 30 menores que se encuentran en esta situación, que tiene como contexto, por supuesto, el colapso del sistema de salud en el país. Danos más detalles, por favor. Efectivamente, José Manuel, estamos justamente en las afueras del Hospital de Niños de Caracas, el Hospital JM de Los Ríos. Aquí pues ha habido conmoción durante toda la mañana, principalmente de parte de aquellos padres que tienen a sus niños aquí recluidos por distintos diagnósticos, muchos de ellos precisamente niños que requieren pues una atención especializada al sufrir, por ejemplo, de leucemia o algún otro tipo de enfermedad crónica, y ellos expresaron su preocupación ante estos fallecimientos que mencionas en los últimos días. Vamos a escuchar a algunos de los representantes de quienes aquí acuden a tratar a sus hijos por distintas enfermedades. Medicamentos no tenemos ni comida, medicamentos, no hay aire acondicionado. Oye, por Dios, esta es la segunda quimio que voy a perder con la niña, y eso a mí me preocupa, pues me atrasa y en cualquier momento se me puede morir, Dios no lo quiera, pues. En el hospital han suspendido muchas veces las quimioterapias por una o por otra cosa. Antes era la campana, ahora es el aire acondicionado. Nuestros niños se retrasan en su tratamiento, por eso vienen las recaídas. Y después de una recaída ya no es lo mismo, el cuerpo no aguanta la misma quimioterapia. Tengo miedo de que recaiga porque no es solamente la leucemia, son muchas patologías. Y estamos esperando, como todos, que alguien diga, los vamos a ayudar, y no escuchamos esa voz a nuestros oídos y entramos en desesperación. De ese grupo de 30 niños que menciona José Manuel, como decías, 4 han fallecido en el último mes, 3 de ellos en la última semana. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en que estos niños pudiesen estar siendo tratados en Italia a través de un convenio que había con PDVSA, con la estatal petrolera venezolana, y hospitales en Italia, pero que eso no es posible por el bloqueo económico de Estados Unidos. La contraparte, desde la oposición, desestiman ese discurso, insisten en que Nicolás Maduro no ha cumplido con sus compromisos para poder llevar a cabo estas operaciones en Italia, pero pues en el medio está justamente la vida de estos niños y la preocupación de sus padres ante la posibilidad de que su enfermedad o su condición de salud siga viéndose afectada de no recibir un tratamiento oportuno. José Manuel. Gracias, Jorge Luis Pérez Valeri, por tu reporte desde Caracas. Y los invitamos a que participen en esta oportunidad con la etiqueta #REC Mediación, y la pregunta del día es: ¿qué opinas de la mediación que Noruega se presta a realizar para intentar poner fin a la crisis política que aflige a Venezuela? Espero tus respuestas en nuestras redes sociales. Marcamos una pausa y cuando regresemos de la amenaza de fuego y furia a la indiferencia total, Trump no está preocupado por las pruebas de misiles de Corea del Norte. Lo analizamos al regresar. Y un estudiante de origen mexicano en Estados Unidos decide homenajear de una manera muy singular el sacrificio de sus padres para que ella obtuviese un título universitario. Al regreso les contamos cómo.